Bien, buenos días. Veremos en esta ocasión, vamos a ver los circuitos RL. ¿Sí? Lo que tenemos es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos una resistencia y un inductor en serie. ¿Sí? Lo que vamos a decir es que estamos trabajando un circuito RL serie, como comúnmente se conocen, o como un circuito RL, RC paralelo. ¿Sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros vamos, vean por favor, si nosotros tenemos nada más una fuente de voltaje, ¿sí?, conectado a una resistencia, ¿sí?, al cerrar el interruptor pasa inmediatamente la corriente, cambia de 0 a el valor de la fuente de voltaje entre la resistencia, ¿sí? Tiene un cambio brusco. No así cuando tenemos una resistencia, un resistor y un inductor en serie, y el inductor está descargado. Es decir, la corriente en el inductor es cero. Por lo tanto, cuando nosotros cerramos el interruptor no puede tener cambios bruscos de corriente, se opone a ese cambio, ¿sí? Y entonces, en un tiempo cero, comienza la corriente en ese circuito, va a comenzar de cero, ¿sí?, hasta llegar a un valor de final del valor de la fuente de voltaje entre la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo en el cual llega va a ser, ¿sí?, 5 veces la constante del tiempo. Vean, aquí hay una constante de tiempo, aquí hay otra constante de tiempo y aquí está otra constante de tiempo. Aquí están representados 3 curvas con 3 diferentes constantes de tiempo que ha llegado a ese valor. ¿Sí? Nosotros podemos variar la resistencia y nosotros podemos tener diferentes constantes de tiempo, ¿sí?, en la cual alcanza el valor final de la corriente. ¿A dónde alcanza el valor final? ¿Cómo se comporta el inductor para señales de DC? El inductor se comporta como un cortocircuito. ¿Está claro? Es por eso que va a alcanzar el voltaje. La corriente va a alcanzar el voltaje de la fuente entre la resistencia, ¿sí? Primero se comporta como un circuito abierto y luego como un cortocircuito. Cuando está descargado es un circuito abierto y cuando está cargado es un cortocircuito. Es decir, para tiempo 0 menos. Aquí le falta un menos, ¿sí? Creo que tenemos esto, ¿sí? Entonces, no importa, discúlpeme. Rellenar, cerrar, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener para tiempo 0 la corriente 0 y para tiempo 0 más, esto es 0 menos a 0 más, la corriente sigue siendo 0. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el voltaje? Si la corriente es 0, ya tenemos cerrado el circuito, tenemos menos B más B sub R, que es 0, más B sub L. El voltaje en el inductor en un tiempo 0 es igual al voltaje de la fuente. Y este voltaje va a decaer hasta convertirse en un cortocircuito. Está claro, aquí está muy claramente determinado. Entonces, nosotros lo que tenemos que encontrar, cuál es el circuito equivalente para la inductancia, ¿sí? Cuál es el circuito que ve la inductancia, como en los problemas anteriores, el Thevenin que ve el voltaje al cual está sometido y la resistencia que va a estar trabajando, ¿sí?, para corriente cero. Por lo tanto, vamos a tener, si una bobina, un inductor, ¿sí?, y 2 resistencias está conectada a una fuente de 20 volts, como en la figura determinar la fuente de corriente y el voltaje del inductor, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Cerramos esto se ha convertido en la corriente es 0, vamos a tener, por lo tanto, que esto se ha convertido en un circuito abierto, vamos a tener que V sub L para tiempo 0 es el voltaje que cae en la resistencia de 4 ohms, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, reemplazando, ¿qué es lo que va a tener? Esto produce la red. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Lo importante. La corriente que va a estar circulando acá es 2 amperes, por lo tanto, el voltaje del inductor para un tiempo 0 es igual a 8 volts, ¿sí? El voltaje en el inductor es igual a 8 volts. Es el voltaje que cae en la resistencia de 4. Esa es la condición inicial. El voltaje en el inductor. La corriente en el inductor es una corriente de 0.
¿Está claro? Bien. Entonces, eso solamente estamos encontrando condiciones iniciales, ¿sí? ¿Sí? Condiciones iniciales. Ahora bien, ¿sí? Para una, ¿qué es lo que vamos a tener con esto en transitorio? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen un circuito RL, resistencia, inductor en serie, con una fuente de corriente, una fuente de voltaje? Vamos a tener más B sub L más B sub R es igual a la fuente de voltaje, a donde tenemos que el voltaje del inductor es igual a L de I de T, lo sustituimos y vamos a encontrar L de I de T más R por I es igual a E. Resolviendo esta ecuación diferencial de primer orden, ecuación diferencial de primer orden, porque si no tenemos sistemas de primer orden, vamos a tener que es voltaje de la resistencia, el voltaje de la fuente entre la resistencia 1 menos E a la menos R por T entre L, a donde ahora R entre L va a tener, o L entre R, el inductor entre la resistencia va a tener las unidades de tiempo, de segundos, y las unidades de tiempo va a ser lo que conocemos ahora como la constante de tiempo, ¿sí? Pueden revisar esto. Acá lo único que estamos haciendo es determinando la corriente, estamos tabulándolo y viendo cuál es el estado de equilibrio. El estado de equilibrio es cuando a 5 veces constante de tiempo esto se nos va a hacer 0 y nos va a quedar E entre R, ¿sí? Y entonces lo estamos llevando, vemos la corriente hasta llegar a 5, que es la condición final. Ese es nuestro estado, ha pasado el transitorio. El transitorio pasa en 5 constantes de tiempo, a donde la constante de tiempo es 0.2, ¿sí? Por lo tanto, en un segundo vamos a tener ya que se ha cargado y vamos a tener una corriente en el inductor de 5 amperes, ¿sí? Y entonces, multiplicando la ecuación anterior, vamos a encontrar que el voltaje en la resistencia tiene esto, y en el voltaje en el inductor tiene una condición inicial de el voltaje de la fuente y decae, ¿sí? De igual forma podemos encontrar, graficar esto, ¿sí?, a las diferentes constantes de tiempo. Eso nos interesa. Ahora bien, si nosotros estamos cargando el inductor, en el momento en que nosotros quitamos la fuente y dejamos solamente la resistencia con el inductor, necesitamos que el inductor tenga una energía inicial almacenada. Es decir, que tenga una corriente inicial diferente de 0, ¿sí? Esto va a tener una condición inicial diferente de 0. Y entonces tenemos más B sub L más B sub R es igual a 0. Encontramos que la ecuación diferencial que rige esto va a ser igual a la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más R entre L por I. Lo resolvemos esto y nos va a quedar que I de T es igual a I sub 0, que es la condición inicial, por E a la menos RT por L, a donde ahora tau, que es L entre R, el inductor entre la resistencia, ¿sí? Por lo tanto, a 5 constantes de tiempo, esto va a decaer hasta 0. Este punto es 5 constantes de tiempo, ¿sí? Estamos claros, ¿sí? Perfecto. Hasta acá llegamos con el tema de inductancia.